¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Hablando de Fondos. Vamos a hablar de fondos y vamos a hablar de algo que no se habla tanto, aunque cada vez se habla más, que se hizo bastante famoso, yo recuerdo, en el año 2010, porque en el año 2010 empezaron a subir muchísimo y a superar mucho a los índices una serie de fondos bastante desconocidos por aquel entonces, que se hicieron muy famosos luego porque durante años estuvieron dando rentabilidades que ya es difícil, mejores que los índices de referencia, en concreto respecto al IBEX. No daré nombres porque no queremos hacerle propaganda a nadie, pero todo el mundo que está en el mercado sabe a qué me refiero. Y luego esos mismos fondos perdieron muchísimo impulso y realmente quitando un año recientemente, hace tiempo que tampoco dan una alta rentabilidad. Es decir que ¿cómo es posible que haya fondos referenciados a un mismo índice que invierten en un mismo mercado y puedan tener referencias del 10, del 15, del 20% en rentabilidad? Y eso es lo que nos lleva a hablar de los estilos de gestión, porque ahí está la respuesta. La respuesta está en que los gestores tienen estilos de gestión diferentes, no todos trabajan igual, no todos usan los mismos métodos. Y es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, que cuando hay una época en que funciona un estilo de gestión, se nota muchísimo en los fondos que usan ese estilo de gestión, y cuando lo que funciona es otro, se vuelve a notar muchísimo, pero a la inversa, hasta el punto de que, lo voy a afirmar, y yo creo que no hay la menor duda al respecto, es mucho más fácil ganar dinero acertando con los estilos de gestión que con los valores. Con los valores es muy complicado, piensen ustedes. Un valor, perdón, que con los valores no, que con la elección de gestores concretos. Piensen ustedes, cuando hay una serie, pongamos 100 fondos que invierten en el Eurostox. Para empezar, no más allá de, y ya soy muy generoso, no más allá de un 20% son capaces de superar al Eurostox. Y lo mismo diría en el caso del SP500 o de casi cualquier índice. Pero es que además de ser esta situación, eh, en lo que superan a los índices de referencia esos fondos, es decir, de buscar al gestor dentro de un mismo tipo de fondos o de índice, resulta que es muy poquito. Es decir, que ya se considera que lo hace muy bien un gestor que supera en un 2-3% al SP500. 2-3%. ¿Saben ustedes la diferencia que hay entre elegir bien un estilo de gestión u otro cuando estamos jugando con los estilos de gestión? Hoy lo vamos a ver, pero ya les adelanto. Diferencias del 10, del 15, del 20%. Y es más fácil, porque en lugar de ir a buscar una aguja en un pajar, porque para elegir al gestor que lo va a hacer bien ese año, sabiendo que solo van a ser un 20% como mucho y no suelen repetir cada año, para elegir bien al gestor es muy complicado, mientras que es mucho más fácil decir cuál es el entorno de mercado en el que nos vamos a mover, qué es lo que está funcionando, suben los tipos de interés, bajan, etcétera. Pues vamos a elegir el estilo de gestión. Y ya les adelanto que es mucho más sencillo que así sea. Y espero que esté de acuerdo conmigo, pues mi compañero de toda la vida Ya. en estos temas, don Fernando Luque, aquí presente, bienvenido sea. Y no sé, ¿estás de acuerdo Sí, en mi primera revelación? primero, Víctor, muchas gracias por volver a invitarme para hablar de fondos. Y sí, coincido contigo, es un aspecto tremendamente importante. Yo recuerdo que cuando Morningstar llegó aquí a España, y ahí traíamos lo que es la categorización por estilo de gestión, pues los inversores dicen, pero esto sirve para algo el determinar que un fondo sea value, sea growth. Pues sí, lo has dicho tú, hay diferencias de rentabilidad francamente muy grandes entre estilos de gestión dependiendo pues del año o del momento de mercado o del escenario de mercado. Luego lo vamos a ver con detalle, ¿eh? Pero si me Porque no permite, quiero que sí, se nos desconecte la gente porque quieran estar esperando a los datos vienen ahora, pero pero primero quería, pues, con tu permiso, hombre, pues un claro, poco definir cómo nosotros definimos lo que es el estilo value y el estilo growth. correcto. Primero, son definiciones puramente relativas, es decir, nosotros tenemos nuestra propia metodología para decir que este fondo es un fondo de crecimiento o un fondo de valor, pero otras compañías tienen otros criterios, con lo cual
Ahí pues cada uno pues tiene pues su propia poción mágica para decir si un fondo es value o si un fondo es growth. Te voy a decir cómo nosotros lo hacemos en Morningstar, que es muy fácil, es muy cuantitativo. Lo que hacemos es, primero, determinar el estilo de gestión de cada una de las compañías, iba a decir del mundo mundial, tanto americanas como europeas, como de mercados emergentes, y ahí lo que hacemos es, digamos, mirar o analizar una serie de ratios fundamentales, bueno, que probablemente y seguramente los oyentes pues conocen esos ratios, que son precio sobre beneficio, precio sobre cash flow, rentabilidad por dividendo, el crecimiento de los beneficios. Es decir, queremos encontrar pistas para saber si una acción, si un valor, si una empresa es más de estilo value o más de estilo crecimiento o growth. Y como sabemos la composición completa de la cartera de los fondos, pues a partir de ahí podemos decir, vale, pues este fondo es más de estilo value o más de estilo growth. Es un poco la metodología que hay detrás de esa categorización por estilo de Lo inversión. que pasa es que eso está muy bien, pero nos hemos adelantado un poco porque la gente dirá, bueno, ¿qué es value y qué es growth? Entonces vamos al inicio. Lo primero, a mí me gustaría que la gente entendiera, yo voy a tratar de buscar ejemplos lo más simples posibles, como además tú mencionas cosas muy técnicas, así hablamos para todo el mundo, ya que hablar de fondos quiere hablar tanto los que saben más como los que saben menos. Entonces, lo primero, no existe un estilo de gestión mejor que otro. Depende del entorno. Y yo voy a poner un ejemplo que es el que pongo siempre, pero me parece ideal. Y es decir, a ver, yo pregunto a alguien, ¿qué es mejor? ¿Tener un Suzuki de estos pequeñitos, todoterreno? ¿O tener el famoso Lamborghini que ahora está tan de moda? Pues, y alguien dirá, el Lamborghini. Digo, bueno, depende. Imagínate que tú vives en el campo y todo lo que haces es moverte por pistas forestales. ¿Para qué quieres el Lamborghini? Imagínate por el contrario que vas constantemente a Barcelona. Pues mejor tener el Lamborghini, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Lo que mucha gente hay esa que es mejor. No es mejor. Depende del terreno por el que te vayas a mover. Por lo tanto, punto uno. Un estilo de gestión no es mejor que otro. Depende del entorno en el que nos vayamos a mover. Y esto es muy, muy importante. Segundo, aparte del entorno, el entorno se define por la situación de la economía, es decir, que es en función de qué vaya a ocurrir. Por ejemplo, ¿en qué entorno, voy a hablar primero, en mi opinión, en qué entorno funcionan mejor los llamados fondos de crecimiento? Los fondos de crecimiento serían, yo no diría el Lamborghini, pero bueno, para entendernos sería lo más parecido, porque son los que invierten en las empresas de tecnología, son los que invierten en empresas de alto crecimiento, o sea que, pero que a lo mejor pagan mal dividendo, tienen a lo mejor más riesgo, en fin, son aquellos que invierten, porque aquí entra mucho digamos, la psicología, la forma de trabajar del gestor. Yo diría que un gestor con un espíritu más de analizar un balance, un estilo un poco más contable, iría más al value, ahora te preguntaré yo que nos lo cuentes tú, pero un gestor growth lo que iría es más a buscar el siguiente Steve Jobs, o iría a buscar a los que hacen la inteligencia artificial, o está buscando, si me apuras más, el genio de una persona, de un gestor, perdón, de un empresario, de un innovador, etcétera. Eso sería un poco en términos generales lo que se llama estilo de gestión de crecimiento. Te miro a ti, que ya sé que lo sabes, pero bueno, porque estamos en la tertulia y seguro que a la gente le gustaría saber qué es el estilo de gestión de valor. Claro, el estilo de valor, el crecimiento yo creo que es más fácil de entender por parte de los inversores, porque claro, el crecimiento, lo que buscan estos gestores son compañías que estén creciendo en términos de beneficios o de ventas, evidentemente. El estilo value es muy distinto porque ahí se simplifica diciendo que, bueno, el estilo value son gestores que buscan empresas baratas. Value es valor, para la gente que no en inglés. Eso, para la valor, gente es verdad. Pero te voy a decir, es que todo... Yo soy como el intérprete del técnico, ¿no? Te voy a decir, es que voy a cobrar doble. Iba a decir, es que todos los gestores quieren comprar barato. Incluso el gestor de crecimiento, digamos, el precio le importa. Lo que pasa es que, claro, está dispuesto a pagar
iba a decir un término técnico, pero yo creo que es importante aquí, digamos, incluir términos técnicos como precio sobre beneficio, el PER, por ejemplo, que yo creo que ahí, pues, digamos, es un ratio que la gente, pues, maneja más o menos, y si están en los mercados financieros. El PER, por ejemplo, pues, es un elemento que puede distinguir una compañía value de una compañía de crecimiento. ¿Por qué? Porque las compañías de crecimiento suelen tener un PER muy alto. Y eso a los gestores value, a los gestores de valor no les gusta mucho. Están más buscando compañías con un PER barato, con una rentabilidad por dividendo alta, y eso creo que el inversor español lo entiende porque es un gran inversor en dividendos, ¿no? Le gustan las Endesa, le gustan las Telefónicas, las Iberdrola, las empresas Claro, que a un pagan. fondo de valor le gustan, a un gestor de valor le gustan las Endesas, las Iberdrolas, los buenos dividendos, en fin, ese tipo de Es un cosas, tipo ¿no? de compañía que efectivamente podemos encontrar en los fondos de valor. Hay otro tipo de compañías, no necesariamente las que pagan alta rentabilidad por dividendos, sino simplemente una compañía que, digamos, ha caído mucho. Ha caído. Cazadores de gangas también Cazadores de los... ganga, sí. Lo que pasa es que ahí hay una trampa que se llama en términos técnicos la trampa de valor. Pero bueno, si quieres desarrollalo Es y fácil. luego La trampa adelante. de valor es que el valor ha caído tanto que el gestor dice, bueno, aquí tengo una ganga, y al final pues cae por buenos motivos, cae porque pues la compañía pues lo ha hecho mal, porque tienes malos beneficios, porque tiene una competencia ahí bestial, y eso hace que pues el valor, el precio, la cotización sea o esté muy deprimida, ¿no? Y entonces ahí hay una trampa que se conoce ahí pues en términos técnicos como la trampa de valor. Un valor ha caído mucho, pero no necesariamente es una buena, digamos, oportunidad. Eso, por ejemplo, trampa la que ha habido en China, hablando no de un valor, pero de un mercado, que es un mercado que ha estado baratísimo, pero luego, como ha estado tan mal todo lo que ha habido ahí, al final, sí, estaba muy barato, pues que veías que iba a estarlo mucho más. Hay que tener mucho cuidado con eso, con lo de es que está barato, sí, pero muchas veces lo que está barato es por algo y puede llegar a estarlo mucho más, ¿no? Pero Claro. ya que hablas de esto, la gente querrá saber, porque hemos hablado, ¿no? De que el Lamborghini se mueve mejor por autopista y el Suzuki se mueve mejor por la pista forestal. Pero la gente querrá saber, bueno, ¿cuál es la autopista y cuál es la pista forestal a nivel económico y de mercado? Entonces, ya que hablamos del valor, pues yo voy a contar cómo, fíjate, me voy a fijar exactamente en el tema con el que empezaba este coloquio, ¿no? esta tertulia, y es 2010, 2009. Los mercados se hunden. ¿Qué ocurre? Que de repente empresas buenísimas cotizan baratísimas, con grandes dividendos, todo esto. ¿Qué ocurre? Que unos gestores que tienen este espíritu que tú dices, dicen, hombre, es que estoy comprando las Endesas, las Telefónicas, las Iberdrolas o yo qué te diría yo, en fin, empresas conocidísimas, potentes, con el cash flow buenísimo, que ganan mucho dinero, ¿qué tal? A un precio realmente de risa. Y entonces no es que hagan nada especial, es que hacen su trabajo. Es que, es decir, llegan y dicen, estas son buenas compañías, y entonces, ¿qué vemos? Y las compran aprovechando la caída. ¿Qué ocurre un año después, 2 años después? Que claro, esas compañías buenas, eso pasó también con la pandemia, por ejemplo, los Apple incluso, etcétera, ¿qué ocurre? Que no duran mucho tiempo baratas, nadie es tonto, y hay un momento en el cual ¿qué ocurre? Pues que al final son las que primero suben y las que más suben después de una caída muchas veces. ¿Qué pasó en el año 2009 y luego a partir de 2010, 2011, todo ese proceso que esos gestores que se hicieron muy famosos eran de valor y se hicieron famosos, no es que lo hicieran mal, hicieron bien su trabajo, pero básicamente hicieron lo que es su trabajo y es comprar barato empresas de calidad. Claro. Y claro, les salió de cine. Claro, muchas veces confundimos, y ahí tengo un buen ejemplo de lo que pasó en el 2009, digamos en la gran caída de las .com. Eh, Muchas veces confundimos lo que es crecimiento con acción cara y valor 2000 con fue más, acción barata. las .com fue más bien en 2000. Así en el 2009 es 2000, la perdón, crisis pero financiera que cayó, bueno, claro, pero cayó todo. para volver a ese ejemplo, Amazon cayó un 90%. Pero Amazon es una compañía growth.
Mira, ahí podemos hablar de Era entonces. mira, te voy a decir, es que claro, es que todo es relativo. Pero bueno, cuéntanos, por seguir el razonamiento. Yo conté un ejemplo de lo que era digamos, la época en que funcionó el Suzuki. Es decir, entorno en el que cae mucho el mercado y de repente esas empresas que pagan un gran dividendo, que tal, que normalmente es difícil encontrarlas que bajen mucho, que son relativamente estables, no es que tampoco suban mucho, pero encontrar que se den un trancazo del 30%, pues no es habitual. Y eso nos permite encontrar valor. Sí. ¿Cuál sería el entorno en el que se mueven bien las empresas de crecimiento? Mira, para volver un poco a lo que comentaste del entorno de mercado, que hay un estilo que se comporta mejor que otro, pues en función del escenario de mercado, yo creo que lo podemos dividir o hay que fijarse en el tema de la inflación o de los tipos de interés y el crecimiento. Entonces, ¿cuándo el estilo value se comporta muy bien? Pues cuando hay inflación, cuando los tipos de interés están subiendo y cuando el crecimiento, digamos, es muy bajo, muy modesto. Ejemplo práctico, el año 2022, perdón. En el 2022, seguro que recuerda que las compañías, especialmente los valores tecnológicos, cayeron mucho. De hecho, la rentabilidad de la media de los fondos de crecimiento de renta variable americana cayó un 25%. Perdieron una cuarta parte de su valor en el conjunto. ¿Tú sabes cuánto cayó el estilo value americano en el 2022? Un 1%. Bueno, Es decir, hay una fíjate, es que me lo has rentabilidad puesto a tremenda. huevo. Fíjate si lo sabré, que yo creo que para nosotros 2022 fue casi el mejor año de nuestro asesoramiento. Porque precisamente, y esto la verdad es que es muy interesante, porque es otro ejemplo muy claro. Si nosotros en 2022 lo hicimos, yo creo, mejor que casi todo el mercado, es precisamente por eso. Fíjate la importancia, o fíjense ustedes la importancia que tiene lo de los estilos de gestión, porque te encuentras con que el hecho de haber pasado, como hicimos, a fondos de valor, que tenían energía, porque es otro, empresas de energía, empresas de materias primas, empresas eléctricas. O sea, el hecho de en el año 2022 hicimos dos cosas que nos funcionaron de cine. Una fue evitar la renta fija. Como subía la inflación, la renta fija se dio un trancazo importantísimo. Otra, apostar contra la renta fija, con fondos que apostaban contra el valor de los bonos, pero en renta variable, aparte de reducir la renta variable, lo que nos salió de cine fue precisamente pasar a fondos de valor. Y la diferencia fue brutal, lo que tú estás comentando. Sí. Es decir, cuando los tipos de interés están muy bajos, que ahí pueden crecer incluso a base de deuda o a base de endeudamiento o de financiación, y cuando el crecimiento se acelera. Es decir, bueno, la burbuja.com, sí, también, sí, la recuperación. Por hablar de algo cercano, porque claro, llega la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? No son dividendos, no, es una idea y una tecnología. Y ese, en cierto modo, la inteligencia artificial para mí es el ejemplo clarísimo de cuándo funcionan bien los fondos de crecimiento. Porque de repente, ¿qué es lo que mejor funciona? Es cierto que ahí además las compañías como Nvidia han ganado muchísimo dinero, o sea que tampoco es que digan no es solo la idea, pero sí es verdad que lo que más ha subido en 2023 y parte de 2024, porque eso ahora hablaremos de ello, porque ahora está cambiando, es precisamente todo lo relacionado con la tecnología. ¿Por qué? Por la llegada de la inteligencia artificial. Entonces la gente dice, no, decía, me acuerdo perfectamente, primeros de 2023, perdón, primeros no, a finales de 2023, incluso a mediados de noviembre, diciembre de 2023, la tecnología está carísima, todo esto de la inteligencia artificial, no sé qué. Bueno, pues es lo que más ha subido hasta hace un mes. Es decir que, y ahí dices, son compañías que ganan dinero, pero no, son compañías que además de ganar dinero, el mercado está descontando que es que van a vender mucho, que van a hacer mucho. O sea, se está hablando de expectativas de crecimiento. Es ahí donde yo quería llegar. Por lo tanto, el concepto de estamos en un entorno en que hay expectativas de crecimiento es el que, de alguna manera, define esa autopista en este caso, ¿no? Claro, ahí, bueno, tienes el ejemplo de la tecnología, pero es verdad que cuando hablamos de crecimiento nos relacionamos inmediatamente con la tecnología, pero no es el único sector de crecimiento. Sí, sí. Por ejemplo, un sector además muy interesante que es el sector salud, que ha, digamos, girado de un sector value tradicional de empresas ahí repartiendo buenos dividendos
compañías maduras, pues ha pasado, digamos, al lado del crecimiento. ¿Y Y por qué? apostar mucho en la innovación, También, como lo de las medicinas para no engordar, por poner un claro, pues ejemplo, ¿no? Novo Nordisk, que es es la mayor empresa de crecimiento europea. Entonces, ahí yo creo que es importante recordar este hecho, ¿no? El hecho de que un estilo de inversión eh, lo podemos encontrar en distintos sectores. Es decir, si uno quiere comprar un fondo global de crecimiento, no es necesariamente únicamente un fondo de tecnología. Va a haber compañías de salud, pues incluso del sector financiero. Hay compañías del sector financiero que son de crecimiento, pocas, no los grandes bancos, pero hay. Y entonces ahí yo creo que hay que, digamos, tener la mente abierta para, digamos, invertir en un sector, perdón, en un estilo de inversión, ¿no? Y eso es importante a la hora de construir las carteras. Porque claro, si por ejemplo tengo mucha tecnología en cartera, bueno, pues a lo mejor no me interesa comprar un fondo de crecimiento, porque evidentemente la tecnología va a estar bien representada. Y lo mismo para el estilo valor. El estilo valor, pues digamos, está difuminado en sectores como tú has mencionado, el energético, el financiero, el de las materias primas, con lo cual invertir en estilos de inversión también es una Y diversificación de ahora cartera. hay determinadas empresas que han llegado a un punto, por ejemplo Amazon o un Apple, que ya se van convirtiendo en de valor, porque ya su Sí, capacidad de innovar, bueno, a lo mejor Apple todavía, pero su capacidad de sí, sí. innovar ya no es la que tenían hace 20 años, ya no es Steve Jobs, es otra empresa. Amazon ya no es lo que era al principio, que pasa de los libros a vender de todo online, y van entrando en el entorno también del valor, ¿no? Pero en definitiva, para la gente que nos escucha, por intentar hacerles un croquis, porque esto ya sé que no es fácil para quien no está muy metido en el tema, pero es muy importante, fíjense. Año 2010, justo después de la crisis financiera. El hecho de haber aprovechado la capacidad de los gestores de valor para encontrar gangas, temas baratos y de calidad, hace que durante los siguientes 3 años los fondos de valor, hablo de memoria, pero varios años, los fondos de valor son las estrellas del mercado. Y quien ha entendido esta idea ha ganado mucho más que los demás, ha superado a los índices, ha superado a la competencia. Y ha sido simple y llanamente un concepto, o sea, no es tanto decir, no, es que he acertado con tal medida macro, no, no, simplemente entendieron que en un entorno como ese es como, ¿qué es lo que va a crecer aquí bien? Pues lo que va a crecer aquí bien va a ser esos gestores que buscan chollos, que buscan gangas. Sigue pasando el tiempo y, por ejemplo, llegamos al año 2022. En 2022 no es exactamente lo mismo, pero de nuevo entramos en un entorno en el que los fondos de valor, lo que tú has dicho, no es tanto cuestión de ganar, pero donde los fondos de crecimiento pierden una pasta, esta gente pierde el uno y bueno, nosotros recomendamos un fondo, no diré el pecado, pero no el pecador, entre comillas, no quiero dar datos, pero recomendamos un fondo que yo creo que sabes a cuál me refiero, porque hablamos con cierta frecuencia y creo que ganó un 5% en el año. Sí. Ganó cuando todos los índices se desplomaron. Y eso fue estilo, lo hicieron bien, en fin, no, son gente profesional, pero básicamente fue estilo de gestión. Tenían esas cosas que aguantaron bien esa situación porque era un estilo de gestión que tendía a esas empresas energéticas, de materias primas, etcétera, etcétera. Y así en adelante. Y 2023, en cambio, se reanima el tema tecnológico con la llegada de la inteligencia artificial y como ganas de verdad dinero es con el growth. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Tú puedes poner algún ejemplo de Mira, te voy a raíz de lo que... numérico, sobre todo, de decirle a la gente, para que, yo ya he dicho el concepto, pero no sé si tú les podrías aportar de qué estamos hablando en números en ese año 2022, ya hemos visto algo, en 2023, algún otro ejemplo por ahí. Mira, antes de pasar a los ejemplos, lo que tú has comentado pues de pasar del estilo valor al estilo crecimiento, te voy a decir, no un secreto, sino simplemente una constatación, es que generalmente los gestores de fondos no suelen variar mucho la política de inversión. Hay uno que sí lo ha hecho y que ha acertado de lleno. Te voy a decir su nombre, Warren Buffett. Es el gestor más flexible que hay en el mundo. Es difícil encontrar
digamos, un gestor que sea value cuando el value lo hace bien y que sea Totalmente. crecimiento cuando el crecimiento lo hace bien. Inversor inicial de Apple, por ejemplo, o relativamente pronto, Claro. y a la vez está comprando Coca-Cola. Claro, y luego ha cambiado a Apple. Lo ideal sería que los gestores tuvieran esa flexibilidad, pero la realidad es que lo que tú dices, o son rubios o son morenos. Es decir, los gestores o hablas con ellos y su forma de ver el mundo es más contable y más analítica y más el PER y el dividendo y tal, o hablas con otro que no te habla nada de eso y lo que te está hablando todo el tiempo es de tal empresa ha encontrado una patente o ha hecho esto, ha hecho lo otro, ¿verdad? Pero ahí los asesores financieros tenéis una gran ventaja, ¿no? De girar las carteras de los clientes de un estilo de inversión a otro. Tampoco hay que hacer locuras, ¿eh? Yo creo que digamos, las rotaciones... Te cambia todo, Claro, pero las rotaciones, haciéndola de forma suave, yo creo que aportan mucho valor al partícipe, al inversor. Porque claro, mantenerse en un fondo, te digo, hay muy pocos gestores flexibles. Yo sé que pues, tienen la flexibilidad que tienen, pero en la práctica no lo vemos mucho. Es decir, un fondo value pues sigue siendo value, no voy a decir toda su vida, ¿no? Algunas veces sí que hay, digamos, movimientos hacia un estilo a otro. Y luego lo que quería decir es que hablamos de value y de growth, de valor y de crecimiento, pero te voy a decir un secreto, la mayoría del mercado está ni en el lado value ni en el lado growth, está entre los dos. Por lo menos para empezar un nosotros... poco, la mayoría se limitan a copiar a los índices de referencia. Claro, y los índices de referencia es una mezcla de estilos. Mencionaba pues el caso de compañías americanas tipo pues Nvidia o Amazon, que son compañías de crecimiento, pero hay compañías, por ejemplo Apple, has mencionado el caso de Apple, para nosotros Apple no es una empresa de crecimiento, es una empresa que está entre el estilo mixto, que no es totalmente crecimiento, pero desde luego no es un estilo valor. Entonces dentro de esa gama gris del mercado, pues se encuentran muchísimos valores. Y luego, pues el tema de rentabilidades, hemos mencionado el caso de 2022, que para mí es realmente paradigmático, ¿no? Porque es digamos, un giro en el mercado por la subida de tipos de interés, para luchar contra la inflación, que ha sido realmente tremendo. ¿Pero alguna otra cifra podrías decirnos de, por ejemplo, qué diferencia? Hemos hablado de en 2022 el value lo hace muchísimo mejor de lo que lo hace el growth. Sí. La diferencia, estamos hablando de que pueden caer los fondos de growth, que repito, para la gente se haga una idea de lo que estamos hablando, pueden caer los fondos growth un 25 o incluso 30%, Sí. cuando hay fondos value que no, a lo mejor pierden un 1%, o algunos, como este que recomendamos nosotros en su día, que llega a ganar un 5%. Pero en 2023 ocurre justo lo contrario. Sí, ¿De qué estaríamos hablando en números? Hombre, ahí 2023 fue un año... Entre Nvidia, por ejemplo, y no sé... Claro, ahí fue, digamos, la gran explosión de la inteligencia artificial. Entre de un los fondo fondos... de semiconductores y un fondo de, yo qué sé, de value puro, ¿cuánto puede haber habido de diferencia? Mira, yo recuerdo... Sí, más o menos. Sí, más o menos. Ponle que el Standard & Poor's 500 en el 2023 subió más de un 20%, a lo mejor un 25%. Claro, esa es como la media del mercado. Fondos de crecimiento fácilmente por encima del 30%. Fondos value se quedaron más rezagados que el crecimiento, pero hay diferencias bestiales. Y fíjate lo importante eso que dices, porque tú lo has dicho. La mayoría de la gente se limita a copiar al SP500, al Eurostoxx, al índice que sea. Es que es así, desgraciadamente, por eso el éxito de los indexados, etcétera, porque hay que para qué pagarle a alguien un 2% porque copia al SP500. Pero, fíjate, tú dices, ¿cómo puedes batir a los índices de referencia? Que ese es al final un poco la idea fundamental, ¿no? Pues hombre, si el SP500, tienes aquí un ejemplo, en un año bueno para el crecimiento le saca un 10% al SP500, el value se queda pues un 20% por debajo y viceversa. Sí. Con lo cual, tú quieres batir a los índices de referencia, ¿quieren ustedes batir a los índices de referencia? ¿Cómo batimos los profesionales o tratamos de batir cuando invertimos en Estados Unidos, hacerlo mejor que el SP500, en Europa mejor que el Eurostoxx? Pues con los estilos de gestión es así de claro y por eso insisto en que batir a los índices de referencia, y si les puede quedar alguna idea, esta es una muy importante, no es tanto dar con el gestor, es dar con el estilo de gestión. Pero antes de acabar, antes de dar entrada a las preguntas, que estamos ya a punto,
Sin dar demasiadas pistas, porque esto es algo que estamos ahora muy en ello y no quiero que se enfaden nuestros clientes con nosotros, pero sí me gustaría introducir el hecho de que ahora entramos en una nueva rotación. Es decir, ahora está rotando el mercado y está rotando bastante y tiene camino de ir a rotar bastante más. Entonces, sí me gustaría señalar que en el momento ahora actual, si queremos hacerlo bien, vamos a tener que pensar que venimos de una situación y entramos en otra. Y podríamos dar alguna pista del tipo de cosas, sin entrar en fin, del tipo de cosas que pueden estar cambiando ahora. O en tu opinión, ¿cuáles pueden estar cambiando? A ver, lo que está claro es que hemos entrado en un nuevo ciclo de tipos de interés, de bajadas de tipos de interés. Entonces hay que pensar, bueno, qué estilo de inversión lo puede hacer bien en un entorno de bajadas de tipos de interés y de momento de crecimiento bajo pero sostenido. Cierto, y eso Claro, matiza, porque una sí, cosa es una época de bajada de tipos de interés, pero con a lo mejor un crecimiento muy bajo o recesión, que lo contrario, con lo vale. cual eso habrá que tenerlo en cuenta. Claro, y ahí hay que buscar pues, sectores que se benefician de bajadas de tipos de interés. Y hay muchos. Mira, bueno, no sé si, bueno, no voy a No, mencionar fondos en vamos concreto por porque dar tiempo a las tampoco puedo. preguntas, pero sí es importante dos cosas. Una, los tipos de interés van a bajar y lo que sí queremos transmitirles, si les podemos aportar esto antes de entrar con las preguntas, es que eso cambia muchísimo el mercado. O sea, venimos de un mercado en el que los tipos de interés lo que han estado es subiendo o manteniéndose altos. Si bajan los tipos de interés, ya no se mantienen altos, cambian mucho las cosas. ¿Y cómo se va a ganar el dinero? Eligiendo bien los estilos de gestión, entre otras cosas. Y la segunda, que me gustaría introducir, y por eso nosotros le hemos llamado a este entorno nuevo la nueva rotación, es porque ahora coincide esa bajada de tipos con algo que para mí es muy importante. Y es que empieza a introducirse la inteligencia artificial en la economía. Es decir, lo que hemos vivido hasta ahora es, llega la inteligencia artificial. Ya sabemos que vamos a tener todas estas cosas, tal. Pero ahora, a partir de ahora y durante unos años, lo que vamos a vivir es cómo se introduce la inteligencia artificial en el mercado, con lo cual es un entorno muy novedoso. Porque Sí. no es la típica situación de ha rotado el mercado porque ahora bajan los tipos de interés en lugar de subir, con lo cual ya está. No, ya está, no, porque en paralelo, ¿cómo afecta el hecho de que coincida una bajada de tipos con, por ejemplo, un incremento de la productividad gracias a la inteligencia artificial? Pero eso lo vamos a dejar abierto para cuando nos toque hablar de esa combinación, más que nada, porque tenemos un compromiso con la gente que nos está escuchando de responder a sus preguntas. Algunas creo que ya hay y he visto alguna francamente buena. Por lo tanto, pues vamos con ellas. Estamos a vuestra disposición, a disposición de por cierto, no sé si lo he dicho, que si quieren, creo que tenía que haberlo dicho al principio, estoy a tiempo de decirlo. Si quieren preguntar, en la parte de abajo, en la banda de abajo, tienen un sitio que dice, es fácil, preguntas y respuestas. Clican ahí y nos la pueden enviar. ¿Cuál sería la primera? Buenas tardes, Nadiuska. Gracias por vuestras intervenciones. Vamos a empezar con las preguntas y vamos a empezar con Víctor en este caso. En un escenario de mercado bajista, Víctor, ¿qué estilo de gestión tiene más probabilidades de preservar capital? El muy valor, porque el muy valor es un estilo de gestión en el que habría lo que eran antiguamente más decir farmacéuticas, habría compañías eléctricas, habría compañías que realmente no dependen tanto de ese mercado, es más defensivas, la palabra es defensivas, y se encuentran más fácilmente compañías defensivas en los fondos de valor que en los fondos de crecimiento por motivos casi obvios. Y voy a ser muy concreto y se lo voy a pedir también a Fernando para que así nos dé tiempo en fin, a por lo menos responder 10 minutos de preguntas antes de acabar. Ahora creo que habrá alguna para Fernando por ahí. Vamos a seguir contigo, Víctor, que creo que esta es para ti. ¿Cuáles son los riesgos más comunes asociados con la inversión en empresas de crecimiento? Que se estropee el crecimiento. Claro, Que un cambio. que entremos en recesión. Efectivamente. Una recesión, una crisis económica, todo aquello
que sé que además la fuente de capital para la innovación y para el crecimiento. Y entonces todas esas grandes ideas que necesitan de mucho dinero, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, está muy bien, pero necesitas mucho dinero. Pues ese sería para mí Sí. el ejemplo más claro. No sé si Sí, tú quieres sí, decir algo. ahí hay que pensar qué, digamos, perjudica al crecimiento, por lo que hemos dicho durante el año 2022, subida de tipos por la inflación. Es decir, si tenemos sustos negativos en cuanto a la tasa de inflación, los tipos de interés no van a bajar como previsto y eso es malo para el crecimiento y en particular para el sector tecnológico, pero en general para todo el crecimiento. Pero a ver, yo creo que estamos en la buena senda de la desinflación y espero que no veamos, digamos, lo que llamamos la reflación que vimos en los años 70, espero que no. Más preguntas. Fernando, bueno, pues creo que habrá muchos inversores que habrán escuchado analistas hablando de Deep Growth y Deep Value. ¿Puedes aclararnos qué es lo que se conoce por Deep Growth y Deep Value? Sí, muchas veces son empresas que están, digamos, con unas valoraciones muy bajas, pero por algún motivo, ¿no? Pues porque están, por ejemplo, en reestructuración, y ahí el deep value o el gestor de deep value va a buscar ese tipo de compañía con la esperanza de, bueno, que haya un evento corporativo, una compra, una adquisición, una reorganización de la compañía para que el valor suba. Es un estilo value no demasiado representado en, digamos, en los fondos de inversión, quizás más en los hedge funds, que ahí sí que son, o por lo menos hay algunos que son realmente de deep value, que van a buscar pues lo que nadie quiere comprar, ¿no? Un poco como China hace poco tiempo, ¿no? Nadie Eso quería sí que son invertir en China. cazadores de gangas, ¿no? Efectivamente, sí. Y conviene, yo sigo con mi trabajo de traductor, en este caso literal, deep viene de deep, profundo en Bien. inglés, es decir, deep value, valor profundo, es decir, donde encuentro auténticas gangas. Que esto es importante porque hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, deep value con gestores que compran empresas de calidad. Por ejemplo, sería más parecido un gestor de empresas de calidad sería más parecido a Warren Buffett, que está a lo mejor buscando cosas buenas con independencia de que sean de una cosa u otra, ¿no? Pero en cambio, Deep Value es que su condición es buscar ese tipo de chollos que es un poco a veces como el capital riesgo, ¿no? Tienes riesgo, tienes riesgo. Claro, invierten a lo mejor en 5 o 6 compañías, por poner un ejemplo, más nuevamente, y a lo mejor de esas 10, por ejemplo, una es la que funciona. Pero esa funciona un montón, porque claro, como la han comprado a precio de saldo. Bien, pues más preguntas. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Tenemos tiempo para más preguntas y además hay unas cuantas. Fernando, ¿cuál es, terminaba lo que estabas comentando ahora mismo, cuál es el mejor índice de referencia para un fondo growth y también para un fondo value? A ver, para nosotros depende de la región. Es decir, tenemos índices value e índices growth para el mercado americano, índices value e índices growth para el mercado europeo y para los mercados globales, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que pues, un fondo de crecimiento americano pues, lo tenemos que comparar con un índice de crecimiento americano y lo mismo para renta variable europea o renta variable mundial, con lo cual ahí tenemos índices propios para realmente poder comparar pues, la rentabilidad del fondo de crecimiento con un índice realmente representativo del crecimiento, porque por ejemplo comparar un fondo value con el S&P 500 pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no es un índice representativo del estilo de gestión value. Entonces ahí pues tenemos nuestros propios índices para compararlos. Sí, yo añadiría que en cualquier caso, y eso es muy importante para los profesionales, pero para la gente en general, lo más importante es usar los estilos de gestión para batir al índice en general. O sea, usar el estilo de gestión para ganar más que los demás o para perder menos. Sí. Porque al final, el decir, voy a dar con el fondo de valor que siendo de valor lo hace mejor, oye, muy bien, ¿no? Pero eso ya, digamos, entra, hay que tener unos medios y unas... digamos, unos equipos, unos conocimientos que no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Más preguntas. Esta creo que es interesante conocer vuestra opinión, la de los dos, sobre este tema en concreto. Es curioso, pero en España el estilo de inversión que prevalece es el value sobre el growth. ¿Por qué creéis que se da esta circunstancia en España? Es fácil.
porque adelante. España es más value que crecimiento. A ver, crecimiento en España hay muy poco. De hecho, Bueno, pero en español puedes invertir fuera. No, Es igual de fácil comprar un fondo global que un fondo ya, pero yo creo o que americano que sí, español. sí, pero yo creo que todo ha nacido con inversión en renta variable española, ese gran despegue del value español, pues empezó invirtiendo en empresas españolas y luego se ha ido trasladando a fondos de renta variable global. Pero Sí. yo creo que el origen es eso, porque España es más value que growth. Bueno, es que el origen es que el IBEX es un fondo Sí. value, así de claro. Sí. Y además, para bien en algunas ocasiones, en general para mal, porque es que la tecnología, por ejemplo, la innovación, todo eso brilla por su ausencia en nuestro mercado, vamos, si nos comparamos con el Nasdaq, Claro. ¿no? Y yo creo que aquí efectivamente se han juntado dos cosas, totalmente de acuerdo. Una, que el IBEX es un fondo de valor y la gente está acostumbrada a los bancos, a las eléctricas, a Telefónica, tal, y siguen muy acostumbrados. Y al final lo nuevo que llega, quitando el segundo mercado, pero en grandes compañías, lo más, lo más excitante que ha llegado al IBEX en los últimos años ha sido Zara, Sí, a lo Inditex, mejor, sí. y poco más. Y Entonces, poco claro, más. pues estás hablando, y eso es un fondo, no es exactamente, bueno, ahora sí, también es una empresa de valor, claramente, ¿no? Con lo cual, el IBEX es valor, pero es que además, yo creo que ha sido muy importante esa época. Bueno, se puede decir, porque además no estamos diciendo nada ni negativo, ni promover, ni no, porque como decimos, cada fondo tiene su momento. Yo creo que el inversor español está todavía influido por el síndrome Bestinver, Sí. y algún fondo similar. Es decir, en un momento en el que los fondos se ponen de moda cuando los mercados llevan tiempo subiendo. Y el mercado empezó a subir como en 2009-2010 y con sus paradas casi no ha parado hasta hace relativamente poco, si me apuras, ¿no? Entonces, sobre todo ese primer periodo en el que no hubo grandes caídas, sino que los índices subieron de forma muy seguida, lo que mejor lo hicieron fue estos tipos de fondos, el estilo. Entonces, el síndrome Bestinver y fondos similares, yo creo que está en la mente del inversor español. Sí. El inversor español ahora empieza, a ver gente más joven también, todo eso, a pensar más en términos de crecimiento, más en Nvidia, más en Microsoft, más de todo eso, pero es verdad que el inversor español yo creo que se quedó muy traumatizado, para bien y para mal, según se mire, porque luego además, efectivamente, en 2022 es cuando más cae el mercado, el salvavidas son este tipo de fondos. Claro, entonces, claro, si volvamos al value de toda la vida, ¿no? Sí. Más preguntas. Nos pregunta, ¿tenéis en vuestras carteras fondos value, Víctor? Y también pregunta, ¿existen clases limpias de este tipo de fondos? Sí, bueno, nosotros tenemos cualquier fondo que queramos, porque tenemos la suerte de ser independientes. Bueno, la suerte y el convencimiento. Y entonces, claro, en ese momento que tú eres independiente, tú no tienes un producto propio. Tú lo que haces es elegir los mejores fondos del mercado sin ninguna limitación. Y eso, lógicamente, pues nos da una... Vamos, que podemos recomendar cualquier fondo que hay en el mercado. No tenemos que recomendar el de nuestra entidad, no tenemos que recomendar el de una entidad que nos paga unas comisiones muy buenas. Entonces, podemos elegir cualquier cosa. Y si, como ocurrió en 2022, el valor es atractivo, pues lo vamos a tener. Y si llega ahora una rotación en la cual los fondos de valor tienen algo que decir, los vamos a tener sin ningún problema. Respecto, y de hecho ya tenemos alguno, o sea, en esta rotación el valor, dentro del valor, determinado tipo de valor, pero se está empezando ya a notar en esta rotación que afecta positivamente a determinados tipos de fondos de valor, aunque no es lo más importante en esta primera fase, pero bueno, ya se está notando, ¿no? Y lo siguiente, clases limpias. Habrá gente que no entienda lo que son las clases limpias, o sea que me va a permitir brevemente explicarlo. En los fondos de inversión tienen, el mismo fondo de inversión tiene unas participaciones más baratas y unas más caras. Ustedes dirán, bueno, pero las más baratas, las más caras tendrán algo que no tienen los otros. No, están hechas para que ganen más dinero los distribuidores. Es decir, que en los fondos de inversión hay unas más baratas que utilizan las entidades financieras para sus mejores clientes. Mientras que para el público en general, o sea, los mejores clientes, obviamente, los que ponen más dinero en las entidades son los fondos. Mientras que para el público en general hay las más caras. Y esto no lo critico. Eso es una realidad que además pasa en muchas actividades económicas en la vida. Pero
Lo que sí es cierto es que empresas como nosotros sí facilitamos el acceso a clases limpias. Nosotros no vendemos fondos ni nada, pero sí facilitamos a nuestros asesorados que puedan acceder a esas clases limpias sin ningún problema y a partir casi de cualquier importe. Casi todos nuestros clientes pueden acceder a clases limpias. Claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las clases limpias pueden ser la comisión de gestión, luego está comisión de custodia, pero en términos generales, si incluimos comisión de custodia, etcétera, estamos hablando de ahorrarnos 30, 20, 30, hasta 40% en lo que pagamos en comisiones. Y esto es, lógicamente, a la larga mucho dinero y nos permite, y aquí está la clave, uno de los motivos por los que no se debe invertir todo en indexados es precisamente porque sí que hay fondos que pueden batir a los índices, lo estamos viendo. Llega 2022 y lo que mejor lo hace son precisamente no los fondos indexados, los fondos de valor, los fondos de gestión activa, etcétera. En España, si tienes el asesor adecuado, puedes invertir en gestión activa, no diría precio indexado, pero que no haya una gran diferencia, utilizando lo que llamamos clases limpias. Y las clases limpias están en casi todos los fondos del mercado, incluidos los de valor. Y esto va a ser importante ahora porque la pregunta lo decía, ¿los tenéis? Los tenemos, pero además nuestros clientes por esos fondos no están pagando el 2%. Por eso nuestros clientes por esos fondos a lo mejor están pagando el 1 o menos, precisamente porque usan clases limpias. ¿Puedo añadir Hombre, faltaría menos. simplemente Nuestro invitado estrella. decirte que sí, tienes razón, que hay pocos fondos indexados por estilo de gestión. De hecho, te vas a decir el Nasdaq, hay pocos fondos referenciados al Nasdaq. Eso es otra cosa que me ha flipado siempre en España, que siendo la tecnología lo más importante en los últimos, la revolución digital, la inteligencia artificial, cuando vamos a recomendar fondos referenciados al Nasdaq, es un sufrimiento, porque la mayoría de entidades no los tienen. Es que yo creo que hay una, ¿no? O dos que tienen fondos referenciados al Nasdaq, pero incluso de terceros. Y no te hablo del value, ahí pues absolutamente nada. Bueno, por eso es tan importante el trabajar en arquitectura abierta, trabajar con un asesor que te pueda recomendar cualquier fondo del mercado, porque es que de verdad, nosotros vemos entidades, y ahí sí que no diré nombres, que nuestros clientes, como trabajamos con ellos nos dicen con qué entidades trabajan y nosotros le decimos lo que haríamos si estuviéramos en sus zapatos. Es decir, que usted dígame con quién trabaja, que yo le diré lo que yo compraría si fuera usted. Pero claro, cuando te pones en sus zapatos, te llevas sorpresas muy desagradables de que la entidad X, grande, o sea que no es pequeña, no hay fondos value, no hay fondos referenciados al Nasdaq, que al final tienen IBEX, el Eurostoxx, un global y poco más. Es duro, pero bueno, es así. Pero bueno, al final, por eso es tan importante elegir plataformas que tengan muchos fondos. A más grande la plataforma, mejor vamos a poder trabajar. Y hablando de esa rotación, las guerras, nos preguntan, las guerras, la inflación no demasiado baja y los aranceles, ¿también pueden favorecer ese cambio hacia el valor? Hacia el valor. Es que son cosas distintas. Probablemente la guerra sí, porque si sube el petróleo, pues sube la energía. Pero bueno, estoy hablando de mucho. Es complejo. Responde tú, que yo antes me marqué un speech. Eso es lo que decía del estilo value, del estilo growth. El estilo value pues engloba distintos sectores, ¿no? Y dentro de un determinado escenario de mercado, como el de... Yo qué sé, pero vamos a hacerles, si te parece, pensemos en un escenario, tocamos madera, de guerra. De guerra. No de guerra encapsulada, sino que Dios no lo quiera, la escalada que hay en Ucrania fuera más, realmente algo ya más serio. Y la escalada, Dios no lo quiera, en Oriente Medio también fuera algo más serio. Y no me refiero a Hezbollah contra el ejército de Israel, sino Irán-Israel. ¿Los fondos value qué tal lo harían ahí, en tu opinión? En general, yo creo que lo harían mejor que el crecimiento. ¿Por qué? Porque en el value tenemos ahí la pata de materias primas, de energéticas... De valores defensivos. De valores defensivos que yo creo que se comportarían mejor en ese escenario. Pero luego habría que ver si afecta al crecimiento mundial o no, con lo cual es complejo. Pero sí, por darle una respuesta sería así, pero en guerra... ha comentado también la pregunta bueno, alta inflación no hay, con lo cual, y casi es un escenario que no pensamos en él. No sé si nos había dicho alguna otra desgracia. Inflación no demasiado baja y aranceles. No demasiado baja, no afecta mal. Los aranceles por Trump. Ahí la pregunta no está mal. ¿Qué pasa si gana Trump y sube las tarifas un 100%, como ha dicho, todo lo que quiere vender en Estados Unidos? ¿Eso cómo puede afectar a los estilos de gestión? Es una pregunta ya más
difícil, pues muy concreta, pero Sí, a ver, afectaría menos al crecimiento, porque ahí el sector tecnológico americano yo creo que está, bueno, despuntando. Prácticamente no hay sector tecnológico en Europa, sí, hay un par de compañías, pero pocas. Cuando hablamos del sector tecnológico es básicamente compañías americanas, se podrían ver beneficiadas, ¿no? Luego, tarifas, pues ya afecta más al value, es complejo. yo ahí creo que como se va a ganar dinero es más que con el estilo de gestión, si gana Trump o gana Harris, con los sectores. Pero ahí lo dejamos para el día que hablemos de la política norteamericana. Y bueno, pues nos queda alguna pregunta más que podemos responder. Sí, Fernando, Sí. nos pregunta muy concretamente, o sea, que seas muy concreto, métricas más comúnmente utilizadas para la valoración de un fondo growth o un fondo value. Bueno, pues nosotros utilizamos 10 métricas. ¿Sabes? Bueno, va a ser difícil pero ser ya las concreto. he dicho al principio: precio sobre beneficio, precio sobre cash flow, precio sobre ventas, rentabilidad por dividendo, crecimiento de los beneficios, crecimiento de las ventas, crecimiento del cash flow. Esas son las métricas que utilizamos para ver si una compañía No, pues es ha sido growth. muy concreto. Y básicamente está hablándonos de cash flow, o sea, de que hay flujo de caja en la empresa, de los beneficios. No está hablando de... Es que, por ejemplo, la empresa esta de ChatGPT, Sí. mucho de lo que hace es gratis. Lo que pasa es que tiene 200 millones de usuarios. Yeah. Entonces, claro, ahí no hay mucho cash flow, para entendernos, ¿no? Entonces, que es un ejemplo bastante bueno, extremo. En cambio, una empresa, una autopista, empresa de autopistas, pues ahí está, y luego, por supuesto, beneficios, dividendos, etcétera. Bien, un espectador quiere preguntarnos, ¿es posible que un fondo cambie de value a growth o viceversa a lo largo de su ciclo de vida? ¿Y cómo afecta a la estrategia de inversión? Esto podéis contestar cualquiera. Muy poco, lo hemos mencionado. Adelante. El mejor ejemplo es Warren Buffett, que sí que ha girado del value al growth, pero fondos así que tienen tanta flexibilidad, muy pocos. Muy pocos. Vamos, yo creo que se podrán contar con disponibles en España con los dedos de una mano y en el mundo con dos, ¿no? Por eso es tan importante, porque es que al final tenemos que tomar esa decisión y con esto ya vamos a despedirnos, puesto que no es porque no queramos estar más tiempo, sino porque no queremos que sea demasiado largo, puede hacerse aburrido y creemos que una hora, que más o menos es el límite en el que estamos, cumple el objetivo y no les aburrimos a ustedes. Con lo cual, yo creo que ha quedado bastante claro y esto que estamos viendo, esta última pregunta, lo demuestra. Es decir, teniendo en cuenta que la mayoría de los gestores o son value o son growth y en medio están los que no gestionan, porque es sencillo, desgraciadamente, o gestionan y son más de ese estilo que ha comentado, que ha definido muy bien con los parámetros Fernando, o están mucho más al otro lado, que son gestores que están mirando innovación, etcétera, y mucho menos el cash flow, los dividendos o lo que sea. Ahí tenemos growth y tenemos value. Y luego en medio tenemos una enorme cantidad de fondos que básicamente se limitan a, si invierten en España, a hacer lo mismo que hace el IBEX, si invierten en Europa, lo mismo que hace el Eurostoxx, y si es Estados Unidos el S&P 500, si es global MSCI World, y se limitan a copiar los índices. Luego, dentro de eso, los hay los que hacen esto de forma honesta y dicen, somos indexados. Nosotros nos limitamos a copiar a los índices, pero solo cobramos un, no sé, 0,40% del patrimonio. Y luego están los que se limitan a copiar a los índices, pero te cobran el 1,80% del patrimonio gestionado. Es así de triste, pero esa es la realidad y curiosamente son la mayoría. Pero la buena noticia es que si somos capaces de jugar con indexados y luego con growth o con value sabemos manejarlo bien y además usamos clases limpias para que esos fondos no nos cuesten un 1,80 ni un 2%, sino que nos cuesten un 0,60 o un 0,70% anual de comisión, con eso vamos a poder, digamos, sacar ese plus de rentabilidad que siempre es difícil, pero que precisamente para eso estamos nosotros aquí, para que lo puedan aprender a hacerlo o que sepan cómo lo hacemos nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Nadiuska por tu ayuda, muchas gracias por sus preguntas y sobre todo muchas gracias a Fernando, gracias nuestro a ti, invitado Víctor, estrella, gracias. que nos acompaña de nuevo hoy y que bueno, nos vemos en un mes aproximadamente. Pues sí, ¿no? eso espero. Yo también. Muchas gracias, que tengan un buen día.